Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Nosotros aquí listos para este programa en donde vamos a estar platicando de las mamás. Fíjense que lo primero que tendríamos que pensar, ahora hay día de todo, ¿no? Pero el Día de las Madres es un día que viene desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que es uno de esos días que sería de los días más antiguos de la humanidad, porque tiene raíces en las celebraciones a diosas de la fertilidad, desde Grecia a las Cibeles en Roma. Ya después, su origen más moderno proviene a principios del siglo XX en Estados Unidos, impulsado por una mujer, Ana Jarvis, para honrar a su madre. Y en México, desde 1922, se inició. Y lo inició un periódico, curiosamente. Lo inició el periódico Excelsior. Y el tema ha tenido sus raíces en la fertilidad. Esto que sin duda alguna es el principio de la vida. La vida humana viene de la fertilidad. Nadie nace si no es. Y ese reconocimiento al nacimiento humano es el que ha dado ese lugar a ese día. Prácticamente en todos los países del mundo, no necesariamente es el 10 de mayo. Hay lugares en donde, así como el Día del Padre es tal domingo del mes, ¿no? En algunos países del mundo es el segundo domingo del mes de mayo, el primer domingo del mes de mayo, en fin. Y bueno, para México sí es el día fijo, ¿no? El 10 de mayo. Y el tránsito que se genera es el que nos deja perfectamente clara la importancia del 10 de mayo. Y es tan así que muchos niños que han crecido por la ausencia de su mamá, ya sea porque la han perdido por diferentes razones, por abandono, por muerte, suelen referir que es un día muy difícil, que es un día complicado, porque culturalmente la mamá tiene un impacto muy importante en la vida de las personas. No tiene, y lo tenemos que reconocer, a pesar de que va a depender mucho del manejo del contorno. ¿Qué pasa cuando hay la falta de mamá a comparación de cuando hay la falta de papá? Y es porque hay esto, la imagen de la madre como ese ser con quien se tiene ese vínculo importante, prioritario, en relación al apego tan fuerte que se genera en la interacción que se va formando desde el vientre, desde amamantar, desde estar ahí, en ese proceso de vínculo. Y eso muchas veces va a ir cambiando dependiendo de el manejo, insisto, que se da en las primeras etapas del desarrollo, cuando esta figura no está o cuando la figura es adoptiva, por ejemplo, cuando se da una adopción y cómo se puede formar ese vínculo. Y de eso vamos a ir hablando a lo largo del programa. Pero lo interesante es que, sin duda, es una de las fechas más antiguas que existe en el calendario de los diferentes países. Fíjense que una de las primeras cosas sobre las cuales hay que reflexionar sobre
el tema de la maternidad es que la maternidad tendría que ser una opción en la vida de las mujeres. Y aunque ya no es una imposición social, como lo era antes, sigue siendo algo que se da por sentado. Prácticamente en muchos contextos sociales y culturales, una mujer no es mujer si no tiene hijos. Para eso está diseñado su cuerpo y por lo tanto tendría que serlo. Y la realidad es que la maternidad debería ser una alternativa en la vida de una mujer. Sé que ya muchas mujeres, muchas parejas lo consideran una alternativa. Sin embargo, sigue siendo visto como algo raro. De hecho, cuando una mujer no ha sido madre, las personas no tienden a preguntarlo. ¿Por qué? Porque consideran que seguramente la pregunta puede ser lastimosa, porque piensan que estarían tocando fibras dolorosas, porque si esa mujer no fue madre, seguramente es porque no pudo, y entonces van a tocar esa fibra de dolor en esa persona. Y si la persona lo decidió, oye, entonces, ¿quién sabe? ¿No? Y cuando se habla en el genérico, ¿no? Se dice como, híjole, pues qué raro, ya ven que hoy hay muchas parejas que no tienen hijos, que prefieren tener una mascota, y es que hoy, las parejas, pues qué raras, y no acaba siendo algo considerado una alternativa. Y hay que tener cuidado, porque la maternidad debería de ser una alternativa a pensar, porque durante la educación se dice mucho: cuando crezcas y tengas hijos, cuando seas mamá me vas a entender, asumiéndolo y dándolo por hecho. Y muchas mujeres, madres, dicen: quiero mucho a mis hijos, pero la verdad, si lo hubiera pensado bien, me hubiera gustado tener otro estilo de vida. Hoy los amo y los adoro, pero sí me hubiera gustado tener la oportunidad de haberlo pensado. Y hay que tener cuidado de cómo transmitimos esta idea cuando los hijos crecen. El proyecto de vida no necesariamente tiene que ser la maternidad para una mujer. Se tiene que abrir la posibilidad de que se piense si la maternidad es una opción o no lo es. Fíjense que siempre que hay que hablar y hay que reflexionar sobre temas que culturalmente están tan arraigados, se vuelve un poco complejo, pero vale la pena cuestionarlo. Si esta convicción tan grande que hay de que la mamá es la mamá, ¿no?, frente a los niños, que un niño puede llegar a tener papitis, puede brincar de felicidad cuando el papá entra a la casa, pero si algo le duele, si se cae, va a buscar a la mamá. Y la pregunta que siempre hay que hacernos ¿es por el manejo que se hace en el contexto, o es porque de verdad es un tema
que está arraigado, que es fisiológico incluso, en el asunto de haber sido engendrado por la mujer, de haberlo amamantado, de haber tenido ese vínculo, o simplemente depende de que como se crean ese lazo, ¿no? La mamá es la que suele estar ahí, la mamá es la que tiene esa incapacidad, ¿no?, de meses cuando el bebé nace, y entonces es la cara más familiar para el bebé. Y entonces todo ese manejo cultural, todo eso que estamos oyendo siempre, de que mamá es mamá y que la mamá es la que se levanta en la medianoche, la mamá es la que le dio la mamila, la mamá es la que le cambió el pañal, el papá necesariamente pues se va a trabajar, y todo ese contexto social hace que pues la mamá, ¿no? Y finalmente hay toda una cultura alrededor de la mujer, y entonces claramente pues se diga lo que se diga, pues mamá es mamá. Es biológico, es un vínculo que necesariamente va a ganar, o es cultural. Y la respuesta no es fácil, porque finalmente hay toda una estructura que lo facilita. Y de pronto, pues los que nos dedicamos a esto conocemos familia en la que los roles están invertidos. Y podemos ver cómo yo tengo familias en el consultorio en donde pues el hijo está más apegado al papá. Y sí, una muy buena relación con la mamá, pero el hijo le tiene más confianza al papá, busca más al papá, pasa el día más cercano al papá, y sí, si se lastima, si algo le duele, si a medianoche necesita algo, al que busca es al papá. Entonces, esas cosas hacen cuestionarse si en realidad esta idea de que la mamá es la mamá y la mamá, más allá de todo, es esa figura, pues empieza a meter ciertos cuestionamientos. ¿Ustedes qué piensan? Fíjense que, por una parte, está todo este asunto del peso de la mamá, todo lo que una madre hace por sus hijos. Y, en efecto, a veces lo que habría que pensar es qué implicación tiene todo lo que se espera de una mamá. Y cuando a nivel cultural se tiene esta idea del gran peso que hay sobre las madres, la realidad es que no nada más está el hecho de que el trabajo de una madre, como se dice con mucha frecuencia, no se termina nunca. Está también que al poner esta idea, cometemos una gran injusticia alrededor de las mamás, porque no se juzga igual lo que hace una madre que lo que hace un padre. Está bien sabido que con todo este cambio a nivel económico, muchas madres se han tenido que salir a laborar en el mundo de los hombres. Y que, sin embargo, eso también trae la responsabilidad del hogar. Y que eso ha
traído también el tema de hombres que han ido cambiando poco a poco su compromiso en el mundo de la vida de la familia. Y se ha dado en grandes esferas de la vida hombres que ya no consideran que ayudan, sino que comparten la carga de casa. Sin embargo, también es cierto que falta mucho camino por andar y que hay una gran cantidad de madres solteras en nuestro país que siguen teniendo que sacar solas a hijos adelante y que tienen la carga de todo lo que pasa en la casa. Y que eso las pone en un lugar de una gran admiración, pero también de una circunstancia en donde cualquier movimiento para poder ver por su vida personal las deja en un lugar de juicios verdaderamente severos por parte no nada más a veces de su propia familia, sino de los hijos. Mujeres que cuando intentan hacer una vida personal, los propios hijos son quienes se muestran celosos, las juzgan, les hacen difícil la vida y no parecería que les facilitan este contexto. El tema es que nos falta mucho por tratar de colocar a estas mujeres madres en un lugar equitativo frente a una circunstancia en donde ellas puedan, desde su lucha personal, poder buscar un equilibrio entre la maternidad y la vida personal. Y se vuelve complejo, porque este punto en el que muchas personas hablan de mi santa madre es a cambio de un esquema en donde la madre tiene que acabar sacrificando una parte muy importante de su vida. Y la pregunta es si esto se vale. ¿Te parece? ¿Te parece justo con tal de recibir este adjetivo de santa madre? Y bueno, sin duda alguna, hay madres que tienen, y eso sería lo esperado, un muy buen manejo de su inteligencia emocional, que tienen muy bien integrada su maternidad, muy balanceada su vida personal, su vida de pareja, o si no la hay, su vida en términos personales, su buen maternaje, su vida social, y que saben muy bien qué les toca hacer en cada una de las áreas de su vida. Y eso sería a lo que como madre se tiene que aspirar. Esta idea de sacrificar absolutamente todo por los hijos es una idea equivocada, porque le modelan a los hijos una idea errónea de lo que es la maternidad. Acaban generando culpas en los hijos. Las madres son unas buenas madres cuando le enseñan a los hijos que ellos tienen que aprender a saber respetar el tiempo de los padres, en este caso de la madre. Tienen que saber que la madre también tiene necesidades personales, que se sabe cuidar, que sabe ver por ellos, que lo sabe enseñar todo lo que son los límites, y que en ese contexto y en ese balance la situación puede lograr un
efecto apropiado en la vida de unos niños y unos adolescentes que crecen en buenas condiciones con una madre que sabe modelar un balance necesario en la vida de cualquier ser humano. Eso es ser una buena madre. Pregúntale a tu mamá si este domingo quiere pasar un rato sola sin sentirse culpable, sin mensajes, sin preguntas, haciendo lo que quiera, y que regrese cuando esté lista. O si lo que quiere de regalo es un día sin tener que tomar decisiones, sin planear, sin tener que anticipar nada, porque a veces como mamá tener que tomar decisiones todo el día cansa. Pregúntale también si lo que quiere es un gracias de corazón, porque a veces las mamás se sienten invisibles. O si quiere tomar un cafecito, un chocolate caliente, no recalentado, no abandonado ahí en el microondas, porque de aquí a que termina de servirles a todos, pues ya se le enfrió. O si lo que necesita tu mamá es que le digas que lo está haciendo increíble, porque a veces las mamás dudan, o se sienten agotadas, o se sienten culpables, o sienten que no están haciendo lo suficiente. Y a lo mejor este Día de las Madres lo que necesita oír es que lo está haciendo muy bien como mamá. Díselo. Y bueno, para todas esas madres que están sabiendo hacerlo, que hacen todo lo necesario por ser mamás, que no chantajean, que viven el día a día, que son amorosas, que lo están haciendo bien, y que sepan que hacen lo mejor posible con lo que tienen, y que seguramente se equivocan porque el error es parte de la educación. Nos escuchamos con más de Chayo Contigo. Hasta entonces. Audiocentro.